de los 32 estados, porque ahora ya también la Ciudad de México es estado de cosas, es competitivo. Somos, en competitividad, el lugar número 36 de 43 países medidos dentro de la competitividad internacional. Por otra parte, en México hay 5.6 millones de pymes que representan el 60% del Producto Interno Bruto y el 74% del empleo, pero las pymes hoy están naciendo, creciendo y muriendo muy rápido. 75 de cada 100 pymes que se establecen mueren antes de los 5 años. Mueren antes de los 5 años. Y las mujeres en las pymes representan en este momento el 16% del sector. Más del 90% dentro de las pymes que se establecen en México se establecen sin un plan de negocios. Son pymes improvisadas, empresas que no tienen pies ni cabeza, no tienen una organización, no son orgánicas, son improvisadas, son changarros que, ¿sí se les suena la palabra changarros? Changarros que se presentan ante la formalidad y van a ciegas hasta que fenecen por cuestiones de carácter o por su informalidad. México es el lugar en donde los bancos reportan mayor actividad en términos de utilidad, pero dentro de la calidad bancaria en el mundo ocupamos el lugar número 43 de los 62 países medidos. ¿Qué quiere decir esto? Que le damos la mayor a las empresas, a los bancos, les damos en la unidad modelo de negocio México, les damos los mayores beneficios, pero los bancos no nos dan los mayores resultados. Tenemos que ser más exigentes con la banca, porque nosotros le damos a la banca sus mayores utilidades a nivel mundial. Las mujeres tienen menos acceso a instituciones financieras de crédito que los hombres en una forma muy señalada. Y el costo del crédito en México con respecto del mundo desarrollado es 5 veces mayor que el costo del crédito, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y en este momento, en Estados Unidos, un crédito está al 3,5%, en México, en los Estados Unidos, en México podría estar en el 16-17%. Esto nos saca mucho del mercado del establecimiento de nuevas organizaciones. México se encuentra en el boom del bono demográfico. 43.88% de la población está en una edad económicamente activa. Y en ello, 53, fíjense los datos, la tasa de jubilación en las mujeres, o sea, de las mujeres que ya no trabajan, solamente el 9.1% de ellas está jubilada, tiene una jubilación y recibe algo después de haber trabajado. O sea, estamos hablando de que un 90.9% de las mujeres no tiene, después de que trabajó toda su vida, no tiene ninguna prestación de nada en este país. Está descobijada. 53% de los jóvenes entre 15 y 19 años está estudiando. Esto quiere decir que el resto está de nini. Casi el 25% de los jóvenes ni trabajan ni estudian. Y en América Latina hay 20 millones de ninis, de los cuales la mayoría, en proporción, está en nuestro país. Otra, por favor. México invierte más en educación que el promedio de la OCDE. Nosotros invertimos aproximadamente el 6.2% del Producto Interno Bruto en educación, incluida el Bester Gordillo. En el mundo desarrollado se invierte el 6.1% del PIB, es decir, nosotros invertimos un 0.1% más de PIB, de Producto Interno Bruto, que los países desarrollados, pero gastamos muchísimo dinero en burocracia. Le pagamos a maestros que ya se murieron. Le pagamos a maestros que nunca han sido maestros. Le pagamos a grupos de maestros que están representados por una sola persona. Hemos detectado maestros en Oaxaca que ganan más de 600,000 pesos. ¿Y saben ustedes por qué? Porque cobran la cuota de toda una lista, en donde toda la lista son uno. Tenemos altísimos niveles de corrupción en la Secretaría de Educación Pública, cosa que no es nada nuevo, pero que
tendría que haber un reordenamiento de ello y nadie habla del asunto. 49% de la matrícula de educación superior hoy en este momento en el país es de mujeres. O sea, ya la educación superior es 50-50 entre hombres y mujeres. Otra, por favor. México es el cuarto lugar entre los países de la OCDE con menor desempleo, pero tenemos un 60% de economía informal. O sea, un 60% a nivel nacional está en una economía en donde no paga impuestos, pero sí paga cuotas a la autoridad. Es decir, yo pongo mi mesa de jugos ahí en el Sope, en Chapultepec. No pago impuestos, pero llega un inspector de la delegación, que pronto será municipio, y llega y le dicen, ¿qué pasó, amigo? Bien, ¿cómo está? Y entonces le pasan una lana al inspector. El inspector va a la delegación, suma lo que colecta de todos los informales, se la dan al delegado y el delegado reparte. Un proceso que lo aceptamos todos. Y que esa cuota que se le paga al coyote, que después está gestionando la mordida, debiera ser para el fisco. Y como no es para el fisco, entonces el fisco se fija en los que tiene cautivos. Y ahí están toda la... Miren el dato, 57.6% está en el mercado informal. Pero ese es el promedio. Es como el que se ahogó en un río que tiene 1 metro de promedio, ¿no? Pero en lugares como Oaxaca, como Chiapas y como Campeche, de cada 10 personas que trabajan, 8 están en la economía informal. 8 de cada 10. Los promedios se suben en lugares como Nuevo León, en lugares como Sonora, en el Distrito Federal, en el Estado de México, pero otros lugares viven en la economía informal. No hay país que pueda seguir adelante cuando su gente no asume una responsabilidad con su país. El ingreso promedio en el mercado formal es de 5,870 pesos. Lo que decía Cordero, ¿no? Que con 6,000 pesos alcanzaba para vivir, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora ya es el mago Mandrake, ya no es Cordero. Ahora todos vivimos o podemos vivir con 5,870 pesos. Y esto obliga a que muchas personas tengan 2 y 3 chambas en una condición que pensamos que tendría que recuperarse la dignidad del ingreso de las personas en México. Y no se ha recuperado en los últimos 25 años. Otra, por favor. México tiene 60 millones de internautas y 100 millones de celulares. ¿Cuántas personas tienen un celular aquí? ¿Cuántas personas tienen 2? Hija, que todo el día están hablando, ¿ah? ¿Cuántas personas tienen 3? ¿3? ¿4? Señor Slim, muchas gracias. 4, el señor Slim ya tiene 4. Fíjense, para el 2018, ahorita hay 100 millones de celulares. Para el 2018 va a haber 200 millones de celulares. Todo se va a mover en celular. Y para el 2018 podríamos estar llegando a prácticamente 80 millones de internautas en el país. 80 millones de internautas en el país. Ahora que el wifi ya es público, o empieza a hacerlo, ya ves que vas por Polanco y de repente se mete el wifi, que no sirve, pero un día servirá. Bueno, 50.1% de las mujeres acceden a una computadora. ¿Quién tiene Facebook? ¡Qué chismosas! Y yo también, sí, yo también soy chismosa. Mi vieja aquí ya nos despedimos y todo, y buenas noches, mi vida, y quién sabe qué. Mi amor, y ahora sí ya te vas a dormir. Pues yo quería ver a Joaquín. Pues no lo veas.
Bueno, entonces tantito, ve el Facebook tantito. Y tantito es de 10 a 1 de la mañana. Es tantito. Más o menos es lo que... ¿La flaca? Ese es más o menos lo que tienes lo que usas de Facebook. Somos el lugar con todo, 32 de 50 países en conectividad. El primer lugar dentro de la conectividad es China, Estados Unidos, Japón. Son lugares en donde todo está conectado y bien conectado, con un costo, relación costo-calidad maravilloso. En México, el promedio de la OCDE es de 11.4 megabytes. ¿Qué quiere decir? Es la velocidad con la que se mueve. El ancho promedio de banda en México es de 4.9 megabytes. En algunas ocasiones he querido usar mi internet y de 4.9% me llega la medición 0.21. Y entonces, 0.21 megabytes es equivalente a una señal de humo de un pueblo apache. México es el 10º destino turístico del mundo, el primer destino turístico en América Latina. 75% de los turistas que nos llegan al país hablan inglés. El 5% de la población de México que sirve en el turismo habla inglés. Hay un... o sea, 75%. Entonces, entramos en el síndrome del what. Porque a la hora que llegan y dicen, tráigame por favor, en inglés, claro, una carne asada tan pequeña, hay una inconexión en la que mucho de lo que se pudiera vender no se acaba de transaccionar porque no hay un entendimiento. ¿Ya vieron ese video de I want a hamburger with fries and a Coca-Cola with ketchup? Estaba en Estados Unidos, ¿no? Un mexicano, ya sabes, que se pasa. Entonces le dice el del McDonald's, ok, entonces revisamos su orden. Entonces quiero usted una hamburguesa con papas y una Coca-Cola. Dice, no manches, me llamas español. No sabemos, o sea, ¿se acuerdan lo que decía la Bastida cuando quería ser presidente? Que en este país había que hablar inglés y manejar una computadora. Paco, con todo cariño, pues no habla inglés y no sabe prender una computadora más que con un cerillo. 22% mundial en ingresos por divisas extranjeras, pero de ese lugar no nos hemos movido en las últimas 2 décadas. No crecemos a un ritmo interesante como para poder decir que somos un país productor neto de dólares, producto del turismo. Les voy a dar un dato. Produce más turismo Mickey Mouse que México. O sea, entre los dos Disney Worlds, ni siquiera tomando en cuenta el de Mindanao, creo que hay uno, y en Francia hay otro, nada más los dos Estados Unidos producen más turismo que todo México junto, con Tribilín, con Pluto, con todo el mundo incluido. Aquí también tenemos Tribilín y alguno que otro Pluto. 57.4% de las personas ocupadas en la actividad turística son mujeres. Hay más mujeres que hombres trabajando en el sector turístico. Otra, por favor. México tiene un sistema eléctrico nacional con una cobertura prácticamente universal. El costo de la energía en México, eléctrica, es el segundo costo más caro dentro de los países de la OCDE. Esta luz que estamos recibiendo ahorita, aquí está, todo esto, está producida con una tecnología de los años 70. A ver, que tengan ustedes un coche, un Ford 1970, ¿cuántos kilómetros por litro da un coche de esos? 3. ¿Cuántos kilómetros por litro da un coche nuevo 2016? 3 kilómetros por litro. Uno 2016 da 100 kilómetros por litro. Llevado a la industria eléctrica, estamos produciendo un kilowatt hora carísimo.
¿Qué tenemos que hacer? Invertir masivamente en la electricidad, que espero que con la reforma energética entonces podamos modificar este panorama. Vamos a esperar. La luz con todo está subsidiada. México es uno de los países de mayor diversidad cultural en el mundo. Somos y tenemos 33 bienes patrimoniales de la UNESCO o pertenecientes registrados por la UNESCO, 43,000 sitios arqueológicos. Decía Eduardo Matos, maestro del Centro Histórico, ¿cuántos sitios arqueológicos hay en México? Decía, uno. Todo México es un sitio arqueológico. Todo el país, en todas partes, hay lugares en donde se puede contemplar nuestra cultura y el paso de los años. Tenemos 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones, en 364 variantes. Solamente del zapoteca, la lengua zapoteca, hay 79 variantes de zapoteca. O sea, hay un zapoteca que le dice a otro algo y el otro dice, no tiene nada. Pues porque no es de mi zapoteca, es de otro zapoteca, del otro lado del cerro. Y esa es una condición que tienen muchos de nuestros pueblos indígenas. La fecundidad de las mujeres indígenas es la más alta en el país. 3.3 niños por mujer. Esto habla de una tasa enorme, porque esto se concentra, y en ese promedio hay, miren, una vez en una gira que estaba, hace muchos años, ¿se acuerdan en un huracán Paulina? Bueno, una vez llegué a ver cómo estaba la devastación del huracán Paulina en Oaxaca, en la Costa Chica, en la Costa Grande de Oaxaca. Me bajé de un helicóptero y me encontré al pie del helicóptero una mujer del lugar que venía con un niñito que lo tenía sostenido. El niño no tenía ropa, estaba encueradito. Un negrito, porque hay una población negra africana en Oaxaca. Lo vi al niñito, ojos verdes, pompón, parecía un angelito negro, lindo el espíritu. Lo vi totalmente desvalido. Le dije, caray señora, qué bonito niño. Me dijo, ¿sí le gusta? Sí. Me seguí y me alcanza y me dice, ¿le gusta? Es tan precioso. Se lo regalo. Se lo regalo. Cuando me dijo eso, yo le comenté, señora, yo no puedo entender un amor más grande que el que puede haber entre una madre y su hijo. ¿Qué amor puede haber más que ese? Me dice, porque lo amo, se lo regalo. Eso existe en el país y es un drama para México. Un poquito, casi 7 de cada 100 mujeres en el país es indígena y está en esa condición. Hay por ahí un candidato independiente a el gobierno en Chiapas que platicando decía, le preguntaron que cuántos hermanos tenía y dijo, me da un poquito de pena decirlo, ¿cuántos hermanos son? Digo, para saber cuántos hermanos incómodos hay, digo, si va a ser gobernador de una vez. 57. ¿Con la misma? Sí, con otras mujeres. ¿Y cuántos hijos tienes tú? Candidato independiente de Chiapas. Hijo, pues me da pena. ¿Cuántos hijos? 22. Pero a todos los atiende. Que se me hace, pues digo, ni Donald Trump, ¿no? México es calificado por Fitch como un país estable en términos económicos. Se ha incrementado en 31% la deuda pública de México en los últimos 2 años. En 2 años se ha incrementado prácticamente en una tercera parte la deuda del país. Mi pregunta es,
¿Cómo quedará México endeudado para el año 2018? 20% de las finanzas públicas dependen del petróleo. En los últimos 4 trimestres del año pasado y seguramente en el primer trimestre de las pérdidas reportadas por Petróleos Mexicanos pudieran estar rebasando los 300,000 millones de pesos. Petróleos Mexicanos hoy es una empresa quebrada. Con el Producto Interno Bruto ordenado de mayor a menor, ocupamos esta posición en donde estamos entre los 188 países del ranking en un déficit en el lugar número 134. Esto significa que México pudiera en los próximos años nada en nuestra geografía. Somos, dentro de los países con índice de desempeño ambiental, el lugar número 65 de 178 y tenemos uno de los mayores procesos de desforestación que hay en el mundo. En México se pierde el equivalente a 3 campos de fútbol por hora, incluidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 366 días del año, porque este es bisiesto. México está conformado por 61 millones de mujeres que representan el 51.2% de la población. Pero, en términos promedio, dentro de las que trabajan, la mujer gana en promedio 22.9% menos que los hombres. 1 de cada 10 ocupa cargos de alto nivel en el sector privado. 1 de cada 10. Y 3 de cada 10 sufren de violencia de pareja. 3 de cada 10. Esto es lo reportado. Francamente no sé cuál sea lo real. México tiene una democracia que nos ha permitido alternancia, transparente y estable en todos sus niveles, con ciertas desviaciones. Pero el gasto de la democracia en México es altísimo. Es la democracia más cara en toda América Latina. 91% de los mexicanos no confiamos en los partidos políticos. No tenemos confianza en ninguno. Más del 80% no confía en su legislador. Hay más confianza en este país por un policía que por un diputado. Y creo que sabemos por qué. Yo sugiero que los diputados vayan vestidos de policías y se metan al Congreso para que suba su credibilidad. 42.5% de las mujeres conforman la Cámara de Diputados en este momento en el país, de mujeres. Y más del 80% no confía en los legisladores en México. O sea, 80 de cada 100 no se siente representado en este país por su diputado, que por cierto, les pregunto, ¿ustedes saben quién es su diputado? ¿Lo conocen? Prácticamente todo el país tiene una representación fantasma. No sabemos quién es el que está trabajando para nosotros en el Congreso. Este es, más o menos en términos generales, el estado de cosas del país. Un país que crece de una manera muy intensa y que creo, como ustedes, que México es un país que tiene grandes posibilidades para desarrollarse y para ser un país digno para las siguientes generaciones. Hace algunos años, platicando con mi padre, con don Pedro, me decía, mi papacito querido, que se iba de la vida muy preocupado por el México que dejaba. Estaba muy atierno, que con la vejez se van preocupando más por las cosas, ¿no? Y mi papá veía lo que estaba pasando y decía, esto es una cleptocracia. Hacían sentir que los que nos dirigían para lo único que se dedicaban era para robar. Y veía que había cada vez más una diferencia muy grande entre aquellos que tenían todo y los que no tenían nada. Pienso que las democracias
modernas o antiguas o de cualquier índole, son lugares en donde tiene que haber igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, para que la gente pueda vivir bajo la libertad de optar en función de la educación que tengan, y que esa educación les lleve a tener una cultura, y que esa cultura les lleve a tener un espacio dentro de la sociedad. Pero nos encontramos con el estado de indefensión en el que se encuentra nuestra gente. Nuestra gente no sabe leer y escribir, apenas sabe redactar, no puede entender lo que es un grado pequeño superior por arriba de lo que es una media que desafortunadamente es muy pobre en cuanto a los términos educativos en los que nos desempeñamos. Pero estamos metidos en el siglo del conocimiento, se está desdoblando el conocimiento de una manera muy importante. Miren, entre el año de 1700 y el año de 1800, el conocimiento humano se duplicó en 100 años. En el año 2050, el conocimiento humano se va a duplicar cada 12 horas. Lo que antes tardó un siglo, hoy tardará medio día. La radio, para llegar a 100 millones de personas de audiencia, se tardó 34 años en tener un primer programa en donde la radio pudiera llegar a 100 millones de personas. De descubierta la radio, pasaron 34 años para que hubiera una audiencia de 100 millones de personas. Hoy, una aplicación, Angry Birds, ya saben, estas cosas que... ¿Sí? ¿Saben cuánto tiempo se tardó en llegar a 100 millones de personas? Un día. Y esto nos habla de cómo, de una manera cada vez más acelerada, veremos un avasallante avance de la tecnología y del conocimiento. Hoy ya los muchachos ya no necesitan saber quién descubrió América, lo googlean y en su oportunidad ahí está su cultura, la tienen guardada, y esto desdobla el conocimiento. Hoy ya no tiene uno que hablar otro idioma, lo consultas, quiero una habitación doble en francés, y lo pones y te dice. Y al ratito ya tendrás que hablar por un aparato y tú hablas en español y la voz va a salir en otro idioma. Y será pronto. Y nos vamos a curar con rayos. Ya de hecho empieza a haber terapias para ello. Todo se está revolucionando en el mundo. Todo, absolutamente todo. La gobernanza. Hoy en Suecia llegas a cambiar dinero y te dicen en los bancos, no manejamos cash en los bancos. Y entonces, no, bueno, si quieren ustedes tener algo de cash para alguna eventualidad que pudiera no presentarse, porque cualquier cosa se puede pagar con débito o con crédito, vaya a un cajero y saque dinero. En los bancos no hay dinero. Empieza a haber una evolución en todo. Y pensamos entonces que el hombre del presente y del futuro va a vivir con más calidad, pretendidamente con una mejor educación, bajo métodos que tendrían que revolucionarse. Hoy nuestra reforma educativa es una reforma pasiva, porque seguimos basados en el libro de texto gratuito, cuando la evolución va avasalladoramente ganándole la carrera al tiempo en función de la aportación humana. Y entonces tendríamos que ver la perspectiva de nuestro desarrollo, pero bajo la óptica del siglo XXI, no bajo la óptica de lo que aquello que pasó y que afortunadamente tenemos que constantemente adoptar actitudes que rompan paradigmas para entrar en esquemas nuevos que nos den la oportunidad de tener una vida con soluciones más ágiles, con procesos más cercanos a lo que tendría que ser una eficiencia en la forma de manejar las cosas. Hoy la gente va a vivir más tiempo. En Japón, antes de que llegue la mitad del siglo, ya va a haber promedios cercanos a los 100 años de vida. Hay hombres y mujeres en Japón que tienen ahorita 134 años y que ya no preguntan ni si amaneció, porque no saben qué rollo. Y para cuando termine este siglo, el siglo XXI, mucha de la gente que nazca a finales del siglo XXI se va a echar. Lo que le queda del siglo XXI, todo el siglo XXII, y se va a morir en el siglo XXIII. ¿Te imaginas?
Y todo esto ustedes saben lo que representa en problemas laborales, en problemas sociales, en problemas económicos, en problemas de gobernanza, en problemas de ¿qué vamos a hacer con nuestros viejos? ¿Qué tipo de aplicación sobre el trabajo les vamos a dar? Porque finalmente, pues imagínate una persona que se jubila a los 65 años y se avienta 70 jubilado. Va a pasar. Y que cuando se despierte su vieja le va a decir, vete a dar una vuelta a la manzana. ¿No? Pues sí. A la manzana, pero a Manhattan. Y nos vemos el mes que entra. Eso va a pasar con el mundo. Pero con México, nuestro país, este país que hemos soñado como que sea un país de excelencia, honesto, transparente, abierto, inteligente, propositivo, responsable, limpio. Nos han enseñado que dentro de nuestra cultura está la corrupción. Se acaba de mencionar hace poco por un ilustre, por un mexicano. Dijo que estaba en nuestra cultura la corrupción. En nuestra cultura no está la corrupción. Nuestros pueblos originarios no concebían la mentira. No había el concepto de mentira. No había el concepto de fraude. Había el concepto de honor y el concepto de la transparencia y de la verticalidad. Todo eso es lo que somos los mexicanos. Pero nos hemos creído que somos otra cosa y no lo somos. Y yo les digo a ustedes que hablar con un grupo igual de hombres para promover en ellos la posibilidad de que diseminemos las formas originales de un México que nos enorgullece, tendría yo como resultado el que hubiera 1000 personas informadas de que hay un México posible. Y entonces se enterarían. Pero para lograr que se hagan las cosas en México, tengo que hablar con un grupo de 1000 mujeres. Pedirles a todas ustedes, a todas, lo digo con gran respeto y también con mucha esperanza, ustedes son la base del desarrollo de este país. La mujer, y lo digo no por halagarles el oído, así ha sido, así fue en la última parte del siglo XX y así está hoy siendo determinante en el siglo XXI. Cada vez más ustedes tienen una incidencia en lo que sería una nueva propuesta de país. Entre ustedes mujeres como sector y la juventud en lo particular, en México hay 50 millones de millennials. 50 millones de la generación millennial que tiene entre 14 y 34 años. Hay 50 millones. Hay 30 millones de chamacos que van a votar por primera vez en estas próximas elecciones en el 18. 30 millones de chavos. Gran parte de todas las ideas que se difundan de aquí en adelante se van a hacer por el celular, se van a hacer por el iPad, se van a hacer por la laptop, se van a hacer por todo este tipo de formas que nos permitirán como sociedad civil empezar a organizarnos de una manera diferente, proactiva, demandante, interesante y sobre todo, lo que más subyuga es que por primera vez romperíamos un paradigma que constantemente se dice ante el hartazgo de ciertos sectores de la población que no ven la salida de la problemática que hoy tenemos en nuestro país. Y nos dicen constantemente, es que somos más buenos que los malos, somos más. ¿Por qué pasan estas cosas? Y la única respuesta que tengo a todo esto es porque los malos están mejor organizados.
Y esta es la gran oportunidad que tenemos hoy de frente para que los buenos nos empecemos a organizar de manera que nos opongamos a aquello que los malos hacen. Los malos han operado este país por muchos años. No digo que todos los que operan este país son malos, pero sí ha entrado México en un rango de corrupción inaceptable. Y les pido a ustedes, como principio de valor, para que sigamos conviviendo en un país en donde podamos decir que podríamos sostener un ambiente de paz, de libre tránsito, de libre pensamiento, de libre prensa, de libre opinión, de libertades. Que le entremos entre todas, nosotras, a buscar ese México, a propalarlo, a educarlo, a creérnosla, que podemos entre todos hacer una propuesta diversa que va a cambiar a este país. Este país se va a mover muy rápido en los próximos años. Gran parte de los paradigmas que hemos conocido del pasado ya no los van a reconocer las siguientes generaciones, ya no quieren reconocerlo. Las siguientes generaciones, las que vienen detrás de nosotros, quieren soluciones mucho más rápidas a problemas que para nosotros han sido irresolubles y para ellos van a ser solucionables fácilmente. Y tenemos que crear un ambiente en donde todos podamos entendernos bajo un nuevo lenguaje, en el que encontremos una solución para cada problema. Y no lo que ha pasado hasta este momento, que siempre hay un problema para cada solución. Yo creo, y espero que ustedes vengan con esa misma idea, creo que el país se le puede dar la vuelta rápidamente y con mucho orgullo, que es eso trae, con mucho orgullo ostentar que somos mexicanos. A veces pareciera que me encuentro con sectores que les da vergüenza. Y pienso que no hay pueblo que salga adelante si no cuenta con el amor de sus hijos. Y bajo esa premisa les digo a todas ustedes, no nos preguntemos qué tipo de país le vamos a dejar a nuestros hijos. Más bien preguntémonos qué tipo de hijos le vamos a dejar a México. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas por si alguien se anima a preguntar algo en específico. Si quieren, alguien que levante la mano. Muchísimas gracias, Pedro, por las verdades que nos has dicho. Quería preguntarte de algo que acaba de pasar que me ha indignado. La inexistente Comisión Federal de Electricidad, el inexistente, entre comillas, sindicato de la CFE, en especial la comisión del centro de nuestro país, el otro grupo, le han dado la concesión de que venda tecnología e insumos a la Comisión Federal de Electricidad a base de presiones, a base de paros y a base de pararnos nuestra ciudad durante más de 2 años. ¿Qué opinas al respecto, por favor? Si te refieres al sindicato inexistente de Martín Esparza, ¿no? Del Sindicato Mexicano de Electricistas, de lo que fue la compañía de luz. Son presiones que recibe el gobierno y el gobierno acusa recibo y sobre las presiones les da una forma de que esta gente tenga un ingreso para que no sea un problema social. Yo creo que todos los mexicanos merecemos de parte de nuestros gobiernos el que seamos atendidos. O sea, si se corre un grupo de personas,
tendrán derecho a estar en otras partes y ser parte de la economía, pero no así. Yo creo que la mejor respuesta para ese tipo de problemas grupales es la generación de empleo. Generación de empleo, y esto implica una generación con inversión, pero la inversión en este momento no está estimulada en el país. Tenemos una reforma fiscal muy inhibitoria, no hay estímulos para la inversión, no hay estímulos para el ahorro, no hay estímulos para la deducción de prestaciones laborales, no hay estímulos para la innovación, para la investigación, no hay estímulos. Y lo que tendríamos que hacer es hablar con sectores que tienen formas de invertir en capital y decir que aquí hay un cuerpo de gente que puede trabajar sobre eso que invertirán. Hay tecnologías alternativas en donde se tendrían que emplear a toda esta gente, pero no tiene por qué el gobierno resolver todos los problemas que se presenten. Y si hay un grupo inconforme, la única forma que no puedo entender es que actúe el gobierno bajo presión, y pienso que ceden a la presión, y por eso tenemos gobiernos cuyas instituciones se están debilitando. Es lo que pienso. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Está repartiendo Nancy ¿sí? Acá. A ver, ¿sí? Pero yo ¿Cuál es tu nombre? Cristina Arguimbau. Hola, Cristina. Oye, el problema, todo lo que nos estás diciendo está padrísimo para poder cambiar este país cuando llegues. Pero mientras llegas, tenemos el tema de que si no votamos por un partido, nos puede ganar otro partido, como pasó la vez pasada, que muchos de los votos del PRI fueron para que no ganara el PRD. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo organizamos todo esto? ¿Cómo podemos llegar sin tener que votar por alguien para que no gane otro? Mira, Cristina, no sé si a ustedes les ha pasado en la historia, yo lo he vivido siempre. Cuando hemos llegado a un proceso electoral, siempre me ha tocado votar por el menos mal, ¿no? Yo creo, Cristina, que con las redes sociales habrá una conectividad que en el pasado no existió. En la más reciente elección, ya tuvimos en las intermedias, en las del 2015, tuvimos resultados que para algunos eran imposibles, Cristina, como fue el caso de Nuevo León. O sea, la gente de Nuevo León decía imposible que gane un independiente. Finalmente ganó, y ganó a través de la utilización de redes sociales. Yo creo que este ingrediente de esta comunicación horizontal servirá en mucho para comunicar inquietudes que nos permitirán a todos tomar opciones que ya no resulten la menos mala, sino la más confiable para la sociedad mexicana. Así lo espero, Cristina. Okay, así será. Gracias. Así será. ¿Quién más? Hola. ¿Sí? Acá soy Luz María Landa. Ay. Hola, Luz María. Oye, Pedro, quiero saber, ahorita que dices de lo del independiente, mucho dicen que Beltrones se está metiendo la mano para meter independientes y, como de costumbre, pues colar al PRI. El mismo de Monterrey en algún tiempo fue priista 31 y ahora es independiente. Entonces tenemos muy claro que los independientes los está moviendo el PRI. No todos. Pero ¿cómo vamos a saber cuál sí y cuál no? Te doy una receta. Te doy una receta. Velos a los ojos y a ver si encuentras en ellos algo de verdad. ¿Sí? ¿Ya está? O sea, están manejando mucho la idea de que todos los independientes los hizo Carlos Salinas y los hizo Beltrones y habrá de eso, porque estoy seguro que lo habrá, pero eso no quiere decir que sean todos. No. Soy antipriista, luego dicen que soy panista, nada más porque me gusta el azul. Pero yo soy ecléctico. Exacto. Que es una palabra que me encanta porque todo se queda así, ¿verdad? Es ecléctico. Y dices, pues debe ser algo ligado con el arte moderno. Bueno, ¿qué vas? A ver, yo tengo una pregunta. Sí, ¿cómo te llamas? Jimena Ponce. Jimena. Bueno,
tal vez estoy en un panel que no es, pero creo que esto era para mujeres empresarias, ¿correcto? Sí. Entonces, una observación que tengo, y bueno, la mejor observación que tengo es a mí misma, es que empezar a romper con paradigmas y con estereotipos. La persona que abrió la conferencia empezó pidiendo perdón, y creo que muchas mujeres ya estamos hartas de pedir perdón todo el tiempo, y creo que no podemos alcanzar lo que queremos si no tenemos una buena autoestima y si no tenemos como esa nueva educación de que somos iguales. Segundo, si es una conferencia para mujeres, me hubiera gustado, con todo respeto, tener una mujer aquí en el panel de conferencia, con todo respeto. Pero eso es a lo que me refiero. Está bien, ya, no sé dónde pidió perdón Nancy, pero lo quito encima, no pidió perdón. O sea, o no pidamos. Y segundo, Jimena, o sea, te tengo una noticia, no soy mujer. Pero vengo aquí con las mejores intenciones. A ver, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre? Adriana. Adriana, sí. Mira, Pedro, después de ver tu presentación, me quedo un poco triste, ¿no? Y yo quiero salir bien contenta de aquí, la verdad, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dijeras, ¿tú qué áreas de oportunidad ves dentro de la economía mexicana para las mujeres como inversionistas? No, yo creo que habemos muchas aquí, como bien decía tu nombre, no recuerdo. No, sí. Que pues, queremos invertir, pero no sabemos cómo, no sabemos en qué, ¿no? Y quizá tenemos un patrimonio que un CD bancario no nos satisface. Meternos a la bolsa con estas volatilidades, pues da miedo, ¿no? Porque hoy pierdes tu patrimonio o igual ganas mañana, ¿no? Estamos a la expectativa todo el día siguiendo, ¿no? El índice. Debe de haber algún área de oportunidad que quizá tú tengas detectada y digas, ¿no? Por aquí yo veo que podríamos empezar a invertir como mujeres, no sé, tecnología obviamente, y algo quizá alcanzable, no sé. ¿No? Pues, ¿sabes qué? Que yo no creo que haya inversiones para mujeres. O para quien sea. ¿Para quien sea? Exacto, para quien sea, no para mujeres, pero digo para mujeres porque hablamos con las mujeres aquí, ¿no? Sí. Para quien sea. Para quien sea. Por ahí empezamos. Ajá, un área de oportunidad que tú hayas detectado. Que yo salga de aquí contenta, ¿no? Que no oí solamente chin que mal está México. Porque hay cosas que dijiste que no las vi tan mal. No. Con respecto a la historia de México, ¿no? Como 3.3 niños en las mujeres indígenas. Ay, wow, ya mejoramos muchísimo. Muchísimo. ¿No? Está mal, pero estamos muy bien. Fíjate, podrían hacer equipos de fútbol. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué has detectado? ¿Por dónde te moverías? Mira, yo no quiero distinguir entre nichos de oportunidad para unos y para otros. Yo creo que los nichos de oportunidad hay en función de la sagacidad que se tiene para entender. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Hay mucha gente que dice, oye, Carlos Slim, ¿cómo es? Es un pate que ha hecho tanto dinero que es el hombre más rico del planeta. ¿Cómo es? Bueno, a él le llegas y le dices, oye, te propongo un negocio textil. Entonces, no abre la boca, se va, se mete un mes a estudiar a la industria textil y llega con un conocimiento de aquello a donde se va a meter. Conoce el sector porque lo ha estudiado, porque saca información de muchos lados para llegar a discernir lo que es una posibilidad. Bueno, y si es energía solar, pues también lo mismo. Y si es energía eólica, pues también lo mismo. Y si es en autopartes, pues también lo mismo. O sea, lo que te quiero decir con esto es que lo que tiene que haber en principio, para quien sea, es un conocimiento profundo de aquello en lo que te vas a meter. Quiero que te vayas contenta. Y sobre esto, lo que te quiero decir es que las posibilidades para que una mujer invierta en este país son todas. ¿Por dónde me iría? ¿Qué sector me gustaría? A mí me gusta mucho, para lo que viene, el sector educativo. Mucho el sector educativo. En México no hay escuelas para niños especiales. En México no hay escuelas para niños genios. Mira,
en China hay tomados por el Estado tantos niños genios que son equivalentes a todos los niños de los Estados Unidos, nada más los genios de China. No hay escuelas especiales para niños con discapacidades particulares. En ello, la educación especial podría ser un sector impresionante que crecería de una manera bárbara. Imagínate todos los chavos que hay con ADD y que hubiera una escuela especializada en niños con atención dispersa. En ello yo conozco empresarios que han hecho enormes multiplicaciones de su fortuna en función de la educación. Ese es un sector que a mí me encanta y creo que la mujer tiene una natural inclinación hacia ella. Pero te lo estoy poniendo como un ejemplo porque puede haber en muchos sectores. En todos, no hay una limitación. Todo depende de capacidades, todo depende de la capacidad que se tiene para juntar capital y con ello sacar una estructura de algo que salga de algunas inversiones tradicionales. Dentro del sector hay muchas inversiones interesantes en fibras, en paquetes que se venden y que están ahí, como lo estaba diciendo Nancy hace un rato. Pero también hay formas de promover con las entidades financieras para otro tipo de negocios que puedan ser proactivos y que muevan a la economía de una forma mucho más ágil. Pero ahí te dejo el sector educativo. No sé si te interesa el sector educativo. ¿Sí te interesa? ¿O estás en él? Estuve en él. ¿Estuviste en él? Lo acabo de vender. Y dices, ¿Cómo ves? con el en la cara. ¿Cómo ves? Es un sector, hoy por hoy, tristemente, mamás, no sé qué es la mamá, ustedes aquí, ¿verdad? Mi socio. Pero donde las mamás, yo creo que no estamos haciendo un buen trabajo como mamás, ¿no? Porque no estamos educando bien a nuestros hijos. Queremos que la escuela eduque a los hijos y no nosotras. Y nos la pasamos reclamando porque tratamos mal al hijo cuando lo que queremos es educarlo. Pero eso ya es otra historia. Gracias. Gracias. Gracias.